Aunque el cristianismo de la antigüedad no tenía cientos de corrientes y tanta variedad como hoy en día, en los 2 primeros siglos de nuestra era, también había muchas corrientes cristianas, mucho más de lo que podamos imaginar. Por eso, aunque en Occidente nos referimos al cristianismo cuando hablamos de la religión dominante, realmente sería mucho más apropiado hablar de cristianismos, es decir, en plural, cuando nos queremos referir en un sentido universal y desde todos los tiempos a esta religión. Si bien es cierto, hoy en día existen más de 600 denominaciones cristianas y todas ellas afirman ser fieles seguidoras del mensaje de Jesús. En este video resaltaremos brevemente el pensamiento de algunas de ellas y cómo fueron derrotadas y casi exterminadas por el cristianismo inventado y falsificado por el emperador Constantino, quien escogió a un pequeño y selecto grupo de escritores para que escribieran según su parecer lo que debía ser la nueva religión de su imperio y que se basa en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, para imponerse así sobre los otros cristianismos alternativos. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de continuar con el contenido de este video, agradecemos a todos los amigos y suscriptores del canal que nos sugieren textos que aportan material de estudio para nuestra investigación. Según registra el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hubo una fuerte división en la única comunidad cristiana que había en Jerusalén en ese entonces, que partió al grupo de creyentes en 2 mitades desiguales. Por un lado estaban los llamados hebreos, es decir, judíos cristianos que habían nacido en Israel y cuya lengua materna era el arameo, y por otra parte estaban los helenistas, judíos cristianos generalmente nacidos fuera de Israel, que se habían trasladado a vivir a Jerusalén y cuya lengua materna era el griego. Tal división fue tan fuerte que tuvo grandes consecuencias hacia el futuro, no solo en las ideas, sino también en el orden social. Ya unos 200 años después de la muerte de Jesús, los diferentes cristianismos, siendo tan diversos y muy diferentes al cristianismo ortodoxo, mantenían entre ellos una gran unidad que les llevó a tener mucha fuerza ante el Imperio Romano, y esto provocó posteriormente que el cristianismo mayoritario, con la fuerza e influencia de Constantino, el emperador, tomarán decisiones drásticas para derrotarlos a toda costa. A continuación, listaremos brevemente algunos cristianismos alternativos. Primero, estaba el cristianismo que negaba que Jesús era Dios. Entre estos estaban los ebionitas y los nazarenos. Segundo, el cristianismo que negaba a Pablo de Tarso y su doctrina, a quien denominaban falso profeta y traidor de Jesús y de la ley de Moisés. En este grupo estaban todos los que seguían la literatura pseudoclementina. Tercero, también había el cristianismo profético. En esta comunidad, las autoridades no eran los obispos y los presbiterios, sino los profetas. En este grupo encontramos los montanistas y gnósticos del siglo. Cuarto, encontramos aquí el cristianismo que negaba la validez, la verdad o la inerrancia de las llamadas escrituras sagradas. En este grupo encontramos a Marción, las corrientes pseudoclementinas y cierto grupo de gnósticos testimoniados en los textos de Nag Hammadi. Quinto, encontramos el cristianismo que negaba la encarnación verdadera de Jesús. Estos eran los docetas y los grupos que están detrás de los hechos apócrifos de los apóstoles.
Sexto, estaban los cristianos que negaban la resurrección futura. Estos son los grupos mencionados en 1 Corintios y las demás epístolas pastorales. Séptimo, es el cristianismo que promocionaba la independencia de las mujeres. En este grupo encontramos a los representados por el Evangelio de María Magdalena y por los hechos apócrifos de los apóstoles. Octavo, el cristianismo que negaba el cuerpo y el mundo, es decir, el que promovía un ascetismo extremo y se manifestaban totalmente contrarios a la vida sexual y al matrimonio. Estos estaban representados por el Evangelio de los egipcios, la epístola del pseudo Tito y los hechos apócrifos de los apóstoles. En noveno lugar están los cristianos que promocionaban una vida libre e incluso libertina. Aquí están los gnósticos de tipo libertinos, quienes fueron criticados por Epifanio e Ireneo de Lyon, los caporcracianos mencionados por Clemente de Alejandría. En ese entonces, y a pesar de sus marcadas diferencias, esta variedad de cristianismos en un principio no eran ni significaban herejía alguna, porque en esos momentos el cristianismo ortodoxo no se había levantado contra ellos para demarcarlos como posteriormente lo hizo. Sin embargo, esta diversidad de cristianismos, luego de haber sido apagados o derrotados por el cristianismo de Constantino, volvieron a resurgir nuevamente con la Reforma Protestante y en nuestros días están cobrando fuerza como nunca antes. Los cristianismos mencionados fueron derrotados por el imperio dominante, que al inventar su propio cristianismo acabó siendo tan mayoritario que en ese entonces ahogó prácticamente a los demás, haciéndoles morir lentamente, dejando solo una huella en la historia que ahora vuelve a resurgir. Todas estas posiciones fueron declaradas heréticas cuando es inventado el cristianismo de Constantino, quien escogió a un selecto grupo de escritores en el año 303 para que recopilaran lo que para él debía ser lo que actualmente conocemos como los 4 evangelios canónicos y otros textos más, todos ellos falsificados con el fin de implantar en todo el imperio su nueva religión, el cristianismo, que en nuestros días es mayoritario. Esta es la exacta descripción de lo que sucedió. Por decirlo de alguna manera, el cristianismo vencedor fue creado en el siglo IV por el emperador Constantino, quien no solo impuso la nueva religión, sino que además se adueñó de todo el imperio, y fue Eusebio de Cesarea, junto con Lactancio, los autores de todos los libros del Nuevo Testamento, preparando simultáneamente la redacción de los evangelios canónicos, las epístolas, el libro de Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Ya en el año 314, siendo Constantino dueño de la parte occidental del imperio, luego de derrotar a Magencio en la batalla del Puente Milvio, convocó el concilio de Arles al sur de Francia e inicia así la implantación del cristianismo en el imperio occidental. Luego, tras derrotar en el año 323 a Licinio Augusto, su cuñado, el emperador de Oriente, convoca el concilio de Nicea en el año 325 y repite en Oriente lo que ya había hecho en Occidente. Sin embargo, en Oriente no fue tan fácil como en Occidente, pues en este lado del planeta aparecen detractores y la tensión crece. Miles y miles de horas de estudio de los evangelios y otros textos por parte de los expertos han dado como consecuencia este sorprendente descubrimiento. Así, siendo Lactancio el verdadero creador de la nueva religión, Eusebio se opuso a la falsificación y preparó los textos para dejar huellas de que todo era un invento. Técnicas como la doble redacción,
las estructuras en ambas etapas de redacción y los acrósticos o firmas iguales en todos los escritos comprueban la falsificación. Por tal motivo, tanto los evangelios como varios escritos del Nuevo Testamento están recorridos mediante acrósticos por firmas con este texto: Simón, siendo los acrósticos mensajes ocultos que el autor de un texto coloca en los inicios o finales de las frases. Todos estos pasajes son obras de Simón, es decir, Eusebio, y llevan su firma delatora. Un descubrimiento asombroso. Son las pruebas que demuestran la veracidad del hallazgo, como son las firmas contenidas en los propios textos. Estas son las consecuencias del mayor fraude de la historia de Occidente, que quedan en evidencia y ayudan a explicar muchos aspectos de nuestro mundo. Así que estamos ante una manipulación gigantesca que ha permanecido durante 17 siglos y que ha afectado a 3 continentes. Si el contenido de este video te pareció interesante, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.